Seguimos capítulo 21. El cananí, rey de Arad, habitante del sur, oyó que venía Israel por el camino de Atarim y le hizo la guerra a Israel y capturó de él un cautivo. Dice aquí, el cananí oyó decir que Aarón había muerto y que las nubes de gloria habían partido, como se declara en el Tratado de Rosh Hashanah. Y Amalek, desde la antigüedad, cumple la función de ser correa para castigar a Israel por sus faltas, siempre dispuesto en todo momento para actuar como agente de Dios para castigar. En el tratado dice allí, el tratado de Tanit, el versículo literalmente dice que el cananí oyó que Israel venía por el camino de Atarim. Sin embargo, en hebreo la expresión Vaishma oyó implica que el sujeto de la frase escuchó algo nuevo para él, y el que Israel venía por ese camino no parece que fuera una novedad para el rey de Arad, pues seguramente ya estaba enterado del recorrido de los israelitas gracias a sus espías. Por ello Rashi entiende que cuando la Torá dice que el cananí oyó que Israel venía por el camino de Atarim, quiere decir que oyó que ahora venía solo, sin la presencia de Aarón. Esto implicaría la razón de la juxtaposición de esta sección con la anterior, cuyo tema es justamente la muerte de Aarón. ¿Bien? Aquí dice que según en el Talmud de Rosh Hashanah 3 donde dice que Amalek atacó en ese momento a Israel porque pensó que la muerte de Aarón era un signo de que ahora le estaba permitido hacerle la guerra. Según el Midrash, Amalek actúa como agente involuntario de Dios para castigar a Israel por sus pecados. En este caso, aunque el versículo no lo dice explícitamente, el Midrash afirma que el pecado que directamente ocasionó el ataque de Amalek lo constituye la intención del pueblo de apedrear a Moshe cuando vio que aquel descendía del monte Or sin Aarón. Hasta tanto, Amalek pensaba que si los israelitas rezaban a Dios para que le ayudase contra los kenanitas, sus rezos no tendrían efectos. ¿Okay? Aquí vamos a ver de que Arad, ¿okay? Arad en hebreo, Melech Arad, el rey de Arad, la gematria es 200, que en 274, que es la gematria de Bilam y Balak. La gematria de ellos, ¿por qué? Porque si el nombre de ellos es el nombre de Amalek. Si tú agarras las últimas letras de Balak, tú agarras la Lamet y la Kuf. La última letra de Bilam sería sería Lamet y Mem. Y las juntas con la Ain, también de Bilam. ¿Okay? Ain Mem. Tú agarras la Ain Mem de Bilam y la Lamet Kuf de Balak, te va a dar Amalek. Bidyuk Amalek. ¿Por qué? Porque ellos tienen que ver con Amalek. Ellos son la fuente de Amalek. Por eso ahí vemos a ver de que ellos tenían el poder de Bilam por la boca y de Balak con los kisufim, por las manos. ¿Quién? Y el mandato. Él era el que mandó a llamar a Bilam para que hiciera lo que tenía que hacer. Por eso también nosotros vemos que Moshe Rabenu le dice a Yoshua Benún, escoge para ti hombres y sale a la pelea con Amalek. Se necesita de que Moshe le diga a Yoshua. ¿Quién? Sería en este caso de que Moshe es el que manda, así como Balak manda a Bilam también a hacer eso, y por otro lado, Yoshua, que es el que hace la acción. También cuando vimos con referente a Shaul, el rey Saúl también, de que el profeta Samuel le dice a él también acabar con la simiente de Amalek. Entonces aquí vemos que la gematria de ellos dos, de Bilam y Balak, también es la gematria de Arad. Arad de Melech Arad, que es 274. Pero por la parte de la Kedushá tenemos a Lea y a Rachel.
Lea y Rachel también da una gematria de 274, que es contrarrestando la fuerza de Amalek. Y por eso tenemos a los hijos de Lea, como Moshe Rabeno, o en el caso que dijimos también Moshe, o el profeta Samuel, que también venía de la tribu de Leví, que ellos dos fueron los que le dieron el tzibui, la orden a Yoshua Benum, que venía de Rachel, o a Shaul, que venía también de Rachel, venía de la tribu de Benjamín. Entonces ahí vemos cómo se necesitan las dos, tanto por una parte para contrarrestar a esa fuerza de la del, de Amalek, por así trabajar, se necesita también acoger la fuerza por la que lucha. Por eso tiene la misma gematria. Bien, entonces dice, y habitantes del sur. En realidad era Amalek. Como se declara, Amalek habita en la región del sur, pero de propósito cambió su lengua propia a fin de hablar en el idioma kenaní, para que Israel fuera despistado y rezara al santo bendito es, para que él entregase a los kenanim en sus manos, siendo que en realidad no eran kenanim, sino amalequim. Pero Israel se dio cuenta de que sus ropas eran similares a la ropa que vestían los amalequim, a pesar de que su lengua era la de Canaán. Entonces los israelitas dijeron: recemos contra nuestros enemigos en general, sean lo que sean. Como se declara, Israel dijo a Dios: si es que entrega a este pueblo en mis manos. En aquí Israel rezó en términos generales sin especificar a qué pueblo se refería. El camino de Atarim era el camino del sur que habían recorrido los espías, como se declara, y subieron por el sur. Según otra explicación, la frase por el camino de Atarim se refiere al camino del gran explorador que viajaba delante de ellos a una distancia de 3 días a fin de explorar para ellos su sitio de descanso. ¿Bien? Dice aquí, seguimos. ¿Bien? Entonces Israel hizo un voto al Eterno. Capturó de él un cautivo, solo era una sierva, dice aquí. Me vi en el Cochimoni. Ahora bien, que se trate de una mujer y no de un hombre, se aprende de Shemot 12:29. La Torah llama específicamente a una sierva y no a un siervo, que lo llama Shevi. Por otro lado, el versículo se refiere a una esclava que Israel había capturado previamente y no a una mujer judía libre. Dice aquí también sobre eso. ¿Qué? Seguimos. Entonces Israel hizo un voto al Eterno y dijo: si entregas completamente este pueblo en mi mano, yo haré propiedad segregada de sus ciudades, es decir, consagraré su botima al Altísimo. ¿Quién? El Eterno escuchó la voz de Israel y le entregó al Kenaní, y él aniquiló a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de ese lugar Jorma. Aniquiló a ellos matándolos, dice aquí, a sus ciudades, convirtiéndolas en bienes segregados dedicados al Altísimo. Partieron del monte Or por el camino del mar de Suf, a fin de rodear la torre de Edom, y se presentó el ánimo del pueblo por el camino. Puesto que Aarón había muerto y esta guerra les había sobrevenido, regresaron sobre sus pasos por el camino del mar Suf, que era el mismo camino por el cual se habían regresado cuando fue promulgado contra ellos el decreto divino de permanecer en el desierto 40 años a causa del pecado de los espías. Como se declara, viajaron hacia el desierto por el camino del mar Suf, y en este caso, al término de los 40 años, regresaron sobre sus pasos 7 etapas. Como se declara, los hijos de Israel partieron de Beerot Bene Yaacan hacia Musera, y así allí murió Aarón. Pero al parecer ahí, hay aquí una contradicción. Pues ¿acaso en Mosera falleció Aarón? ¿Acaso no falleció, fue en Monte Or, como vimos? En realidad lo que significa es que allí en Mosera se regresaron e hicieron duelo por él, y le hicieron un encomio luctuoso, como si estuviera muerto frente a ellos. Para probar esto, ve y examina las etapas que recorrieron, y descubrirá que son 7 etapas desde Mosera hasta el Monte Or, a fin de rodear la tierra de Edom. Vamos a ver qué es lo que dice aquí. Partieron del monte de Suf por el camino del mar Suf, a fin de rodear la tierra de Edom, y se impacientó el ánimo del pueblo por el camino. Dice, porque él no les había permitido atravesar por su tierra, o sea, el Edom.
Se partió el ánimo del pueblo por el camino debido a las penalidades del camino, que se había vuelto duro. Los israelitas dijeron: ahora estuvimos cerca de entrar a la tierra de Israel, pero en vez de entrar regresamos sobre nuestros pasos. Del mismo modo regresaron nuestros padres y se demoraron 38 años en el desierto hasta este día. Por ello su ánimo se impacientó a causa de las aflicciones del camino. Así dice, pero no es posible decir que la frase signifique que y se impacientó el ánimo del pueblo estando en el camino, sin que la escritura explicase a causa de qué su ánimo se impacientó. Pues en todo lugar de la escritura donde halles el concepto de Kitzur Nefesh, siempre se explica el motivo de la impaciencia. Por ejemplo, en la frase mi alma se impacientó con ellos, y como en su alma se impacientó a causa de las penas de Israel. A cualquier cosa que es dura para un hombre se aplica la expresión Kitzur Nefesh, semejante a un hombre sobre quien recae una molestia y su mente no le es suficientemente amplia para aceptarlo y en cuyo corazón no hay lugar para que reciba esa pena. Y de cualquier cosa que moleste duramente, se dice que es enorme, ya que la molestia que implica es grande, pesada para el hombre. Por ejemplo, en la frase y también su alma fue enorme para mí, lo que significa que fue demasiado grande para mí, que es lo que dice decir Rashi aquí. Entonces dice, y el pueblo habló contra Dios y contra Moshe, porque nos, porque contra Moshe los israelitas igualaron al siervo con su dueño. A prueba de que en cierto sentido igualaron a Moshe con Dios, fue que aquí en la Torá no dice que se quejaron contra Dios y contra su siervo Moshe. ¿Por qué no han hecho subir? Para ellos ambos eran iguales, tanto Dios como Moshe. ¿Por qué nos han hecho subir de Mitzrayim para morir en este desierto? Pues no hay ni pan ni agua y nuestra alma ya se ha hartado de este alimento insustancial. O sea, quiere decir se hartaron del alimento insustancial, está hablando del man. Dice aquí Rashi, y nuestra alma ya se ha hartado. Esta expresión también denota impaciencia y asco. Este alimento insustancial, puesto que el maná era milagrosamente absorbido por los órganos del cuerpo, despectivamente lo llamaron cloquel y sustancial. Dijeron, eventualmente este maná se hinchará en nuestras entrañas. ¿Acaso hay algún mortal que meta alimento en su cuerpo y no expulse de sus desechos? Porque hoy en día, por ejemplo, la persona come, pero ellos no desechaban nada, porque todo encaraba, lo necesitaba el cuerpo. Hoy en día nosotros, ¿qué es lo que hace el cuerpo mismo? Cuando tú comes el alimento, él toma lo bueno, las vitaminas, lo que necesita el cuerpo, y lo que no, lo desecha. Una prueba de que obviamente tiene que haber sido un ser supremo que ¿cómo es que se dice? Hecho una cosa así. No puede ser de que el cuerpo sepa qué necesita, qué no necesita y qué tiene que desechar y qué no tiene que desechar. Una prueba mismísima de eso. De todas maneras, dice aquí, entonces el Eterno envió contra el pueblo a las serpientes abrasadoras que mordieron al pueblo y murió mucha gente de Israel. Dice aquí, la serpiente abrazadora, dice aquí, vamos a ver, fueron llamadas así porque quemaban el ser humano con el veneno que había en sus colmillos, que mordieron al pueblo. Es como si Dios hubiera dicho que venga la serpiente que fue castigada por decir calumnias contra Dios y castiga a los que han calumniado al maná. Que venga la serpiente para quien todos los tipos de comida tienen un solo gusto, y castiga a los ingratos para quienes el gusto de una sola cosa, como el maná, se transforma en numerosos sabores. Dios maldijo a la serpiente diciéndole: sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. El maná tenía la particularidad de adoptar cualquier sabor que deseara el de lo que comía. Pero, ¿qué era lo que sucedía? Que por lo menos si la persona quería carne, no era que el man se convertía en carne, sino que sabía a carne, pero no se veía. Como la persona también come por el ojo, entonces para ello era difícil. Entonces por eso es que también ellos dijeron que querían carne y que querían esto.
Pero nosotros vemos aquí, como dice el Panim Yafot. Panim Yafot dice de que como ellos hablaron, el pueblo habló contra Dios y contra Moshe. Por eso es que a Kadosh Baruj Hu le mandó tanto la serpiente como la abrasadora. No es que la serpiente era abrasadora, sino que también, como dice en hebreo, dice a Nahashim ve a Serafín. También le mandó una serpiente y una abrasadora. Eran dos tipos de... ¿Por qué? Porque ellos hablaron de Dios y hablaron de Moshe. Porque hablaron de Dios, le mandó los Nahashim, las serpientes. Porque hablaron de Moshe, le mandó los Serafín, que eran las abrasadoras que quemaban. ¿Por qué? Porque dicen que en Pirkei Avot dice que la persona tiene que tener cuidado de las palabras de los sabios, de no acercarse mucho y todo lo demás. ¿Por qué? Porque las palabras de ellos es como fuego, que se acerque mucho se quema. Seguimos, el pueblo vino a Moshe y dijeron, hemos pecado, pues hemos hablado contra el Eterno y contra ti. Reza al Eterno para que quite de sobre nosotros estas serpientes. Y Moshe rezó en favor del pueblo. Eso dice que aquí se aprende de que de aquí en sus ofensores le pidan perdón, que no sea cruel al no perdonar. Pide perdón, una cosa es si la persona es cruel y no quiere perdonar, dice Rambam que esa persona puede ser de que no sea el pueblo de Israel. Una persona, porque un judío del pueblo de Israel tiene la característica de que si la persona le pide perdón, de una vez la persona recibe el perdón o que él mismo pida perdón también. Seguimos, el Eterno dijo a Moshe, haz para ti una serpiente abrazadora y colócala sobre un poste. ¿Qué? Fíjate lo que Akadosh Baruj Hu le dice, que dijimos que al principio ellos hablaron de Dios y hablaron de Moshe, y por eso le mandó tanto Nahashim como las abrazadoras. Ahora Akadosh Baruj Hu le dice a Moshe, haz para ti una abrazadora y colócala sobre un poste. ¿Qué? ¿Qué quiere decir? ¿Y por qué Nahashim no? Entonces, dice que aquí a Kadosh Baruj Hu, mujer el que bodó. Kadosh Baruj Hu perdona sus honores por sobre sus honores y le dice a Moshe Rabbeinu, no, solamente que hagan la abrazadora por lo que hablaron por ti. Pero yo perdono a todo el pueblo de Israel lo que hicieron, la humildad del Creador. Y después dice aquí, y sucederá que todo el que haya sido mordido mirará a la serpiente y vivirá. Moshe hizo una serpiente de cobre y la colocó sobre el poste y sucedía que si la serpiente mordía a un hombre, este miraba fijamente a la serpiente de cobre y vivía. Entonces, vamos a ver qué nos dice aquí. Todo el que haya sido mordido, incluso si lo mordió un perro o un burro, el afectado sufría un daño y progresivamente se debilitaba. Solo que la mordida de la serpiente mataba más rápido. ¿Ok? Es por ello de que en este versículo se declara respecto a cualquier mordida que deberá verlo, lo cual implica que una mirada pasajera le era suficiente para curarse. Pero en el caso de la mordida causada por una serpiente se declara que deberá mirar fijamente. En la frase, y sucederá que si la serpiente ha mordido a un hombre, deberá mirar fijamente a la serpiente de cobre y entonces vivirá, ya que él, que era mordido por una serpiente, no sanaba rápidamente a menos que la mirara fijamente con concentración. Y nuestros maestros dijeron al respecto, ¿pero acaso una serpiente puede provocar la muerte o la vida? En realidad la explicación de esto es que cuando los israelitas miraban fijamente hacia arriba, en dirección a la serpiente de cobre suspendida en el poste y sometían sus corazones a su Padre Celestial, entonces se curaba, pero si no, languidecían, dice aquí. Dice obviamente no, pues solo Dios tiene el poder para hacerlo, o sea, para curar a la persona. También obviamente Rofe, el doctor, no tiene poder para hacer nada, él no es porque le dieron permiso de hacerlo, pero no quiere decir de que él haga algo. Y sus criaturas son solo los agentes que él utiliza para cumplir su voluntad, como afirma el Talmud en el Tratado de Brajot en el 3 Aleph. No es el onagro
el que mata, sino es el pecado el que mata. ¿Sí? Una serpiente de cobre, Dios no le había dicho que a Moshe que hiciera la serpiente de cobre. Sin embargo, la razón de por qué la hizo así es que Moshe se dijo, el santo bendito es, la llama Nahash, serpiente, siendo así la haré de Nehoshet, cobre, que son términos etimológicamente relacionados entre sí. El Maharal de Praga explica la lógica del razonamiento de Moshe. Un nombre expresa la esencia de una cosa. Esto lo vemos en Bereshit 2:19, donde la Torá dice, y a todo serviente al que el hombre daba un nombre, ese era su nombre. Lo que quiere decir que al dar a un animal u objeto un nombre particular, Adán expresaba que que en el nombre la esencia lo que era. Esto implica que entre una cosa y el nombre que la define hay una correspondencia directa. En este caso, como las palabras Nahash y también Nehoshet tienen la misma raíz, esto implica que la serpiente y el cobre comparten una misma cualidad ontológica. Al decir Dios a Moshe que hiciera una serpiente, Moshe comprendió que lo más adecuado era hacerla de cobre, cuyas cualidades intrínsecas correspondían directamente con las cualidades intrínsecas de una serpiente. Pero aquí vamos a ver lo que dice, porque Hashem le manda a hacer a Moshe Rabenu, no le manda a hacer una serpiente, le manda a hacer una abrazadora. ¿Ok? Y Moshe hizo una serpiente de cobre. Le manda a hacer algo, él hace otra cosa. ¿Qué sucede aquí? Sucede con lo que nosotros estudiamos. Nosotros estudiamos y dijimos de que ellos habían hablado de Hashem y de Moshe. Pero aquí vemos cómo Kadosh Baruj Hu le dice a Moshe, por mí no hagas nada. Yo perdono sobre mi honor lo que hayan hecho. La humildad del Creador. ¿Ok? Dice que donde se vea, en el tratado de Rosh Hashanah, donde dice Rabbi Hanan, en donde tú veas la grandeza del Creador, vas a ver también la, la humildad de él. Y también Moshe Rabenu dice, yo no necesito que hacer una serpiente para mí. No, no, no es que es la persona más humilde sobre la faz de la tierra. ¿Qué va a sentir él si hablaron o no hablaron? Le da igual. Por lo tanto, él dice, no, yo por mí, yo perdono sobre mis honores, sobre todo lo demás, no hay ningún problema. Ahora, hablaron de Hashem, entonces yo hago la Nahash. Fíjate lo que es. Seguimos. Los hijos de Israel emprendieron el viaje y acamparon en Obot. Partieron de Obot y acamparon en Iye Abarim. Dice aquí que eso significa ruina. La palabra I, que dice que ellos viajaron a Iye Abarim. Seguimos a Barín, se llamaba Barín porque era el lugar de paso para los que atravesaban allí el monte Nebo en dirección a la tierra de Canaán. Ese monte era el que dividía entre la tierra de Moab y la tierra de Emorí, en el desierto que está frente a Moab al este. De allí partieron y acamparon en el valle de Seret, frente al monte que quedaba en el este de la tierra de Moab. La frontera moraí, del Emorí, dice el fin de, o sea, la frontera de él. Significa extremo o límite. Seguimos. De allí partieron y acamparon al otro lado de Arnón, que está en el desierto y sale a la frontera del Emorí, pues Arnón es la frontera de Moab, entre Moab y el Emorí. Acerca de esto será dicho en el relato de batalla del Eterno. Dice aquí la frontera del Emorí, nota la línea límite entre el fin de la frontera. Al extremo límite fue lo que vimos anteriormente. Al otro lado de Arnón, los israelitas rodearon la tierra de Moab a todo lo largo de su frontera sur y este, hasta que llegaron al otro lado de Arnón, dentro de la tierra de Lemorí, al norte de la tierra de Moab. Y sale de la frontera de Lemorí. Una franja de tierra salía de la frontera de Lemorí, que pertenecía a los Lemorí mismos, y se entraba en el territorio de Moab hasta Arnón, que era la frontera de Moab.
Allí acamparon los israelitas sin meterse en el territorio de Moab, pues como dice el versículo, Arnón es la frontera de Moab, y los moabín no les dieron permiso de pasar por su tierra. Y aunque Moshe no mencionó este hecho, Iftach sí lo menciona explícitamente como se declara respecto a Iftach. Y también el rey de Moab habían enviado un mensaje, pero este no consintió en permitirle pasar por su tierra. Pero Moshe hizo una alusión a ello al decir, tal como me hicieron los hijos de Esaf que habitan en Seir, Ken, y los Moabim que habitan en Ar. ¿Qué fue lo que lo hizo? Dice, ¿qué fue lo que le hicieron los descendientes de Esaf? Así como estos no les permitieron pasar por su tierra, sino que tuvieron que rodearla, así también Moab no se los permitió. Acerca de esto será dicho en el relato de las batallas del Eterno. Acerca de esto dice Rashi, es decir, acerca de este campamento y los milagros que fueron realizados allí. Será dicho en el relato de la batalla del Eterno, lo que quiere decir que cuando relaten los milagros que fueron hechos por nuestros ancestros, también relatarán el milagro descrito en este versículo y que comienza con las palabras lo que Él les dio en su fa. Lo que Él otorgó, dice aquí también la palabra idéntica, aquí habla más del contexto, vamos a ver. En las cañadas de Arnón, así como los israelitas relatan los milagros que Dios hizo por ellos en el mar de Suf, así también hay que relatar los milagros de las cañadas de Arnón, ya que también en este milagro se realizaron grandes milagros. ¿Y cuáles son? ¿Y cuáles son esos milagros? La respuesta se da en los pasajes siguientes. Dejamos aquí hasta esta parte para ver la segunda parte para terminar la parasha de exaltación.